Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos traes información sobre el fin del estacionamiento libre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Atentos a las multas. Muy bien, también se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Ana, nos vas a hablar del nuevo blanqueo de capitales orientado a fomentar la construcción. Exacto, vamos a hablar de a quiénes les conviene entrar y cuáles son los beneficios fiscales. Bueno, los detalles de este importante tema en unos minutos. También contamos con la presencia de José Ignacio Vano para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar una vez más Un aquí. gusto. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros. Tras una muy breve pausa, regresamos con todos estos temas. Muy bien, en los últimos días hubo una tregua para los castigados bonos argentinos que la semana pasada se ubicaron en precios mínimos desde el canje de deuda del año pasado. José, ¿hay alguna esperanza, alguna expectativa de que el ministro Guzmán traiga buenas noticias de su viaje a Washington de los próximos días? A ver, yo no creo que ya traiga definiciones, ¿no? Lo que sí estamos viendo son niveles, a mi entender, exagerados de riesgo país, o sea, demasiado castigo sobre el precio de los bonos. Un ejercicio que hicimos justamente desde hace un par de días en Invertir Online era decir, bueno, ¿qué representa este valor de bono? ¿Qué representa? Y esta cotización equivale a suponer que los bonos en el 2024 van a tener que volver a ser canjeados y con un canje agresivo como el del 2005, con una quita de 65%, eso es lo que están valuando ahora el precio de los bonos. Con lo cual entendemos, a ver, no necesitamos alcanzar a Brasil en términos de riesgo país, pero hay tanto por recuperar que entendemos que no es una mala perspectiva la que tienen los bonos en un corto plazo. Bueno, las acciones argentinas también se recuperaron en los mercados internacionales, ¿no? Sí, de a poco. A ver, las acciones, el índice Merval, cuando lo medís en dólares, le cuesta salir de la zona de los 300 a 350 dólares, digamos. Y eso, como referencia, es valor de piso. Rara vez ese índice Merval, de nuevo, medido en dólares, valió menos que eso. Con lo cual también es como que el mercado está esperando justamente, ya sea Guzmán que traiga una buena noticia o que se llegue del parte de un acuerdo pronto con el fondo, pero está esperando esa noticia para empezar a traccionar. Muy bien, sería fundamental que el gobierno logre cerrar en los próximos meses un acuerdo con el fondo que permita definir el esquema, empezar en verdad a definir el esquema económico de los próximos años, cuya ausencia tiene un costo enorme en materia de una caída muy fuerte de la inversión. En los últimos años uno tiene que tener presente que desde el segundo semestre del 2018 la inversión cayó en forma consecutiva, en forma interanual, durante 10 trimestres consecutivos. En estas condiciones es muy difícil que la economía crezca más allá de un rebote que pueda haber en este año luego de la pandemia y la cuarentena del 2020. Así que realmente hay que avanzar en generar un horizonte para los inversores y para el futuro de la economía argentina. Bueno, vamos a cambiar ahora, y justamente hablando de inversiones, a partir de estos días empezó a estar vigente un nuevo blanqueo de capitales creado con el gobierno con el objetivo de fomentar la construcción, ¿no? Ana. Es así, Ale. Desde el 25 de febrero se aprobó esta nueva ley de blanqueo que está vigente desde el viernes pasado. Ya pueden ingresar tanto dólares como pesos que estén fuera de la economía. Y la idea es que estos vayan directamente a financiar la construcción de nuevos edificios y departamentos de pozo. O sea, si bien es un blanqueo inmobiliario, van a poder acceder a nuevas viviendas. La idea es que sean nuevas, no pueden comprarse viviendas ni ya construidas ni usadas.
el 50, si se puede financiar hasta el 50% de la compra en el pozo y va a tener un beneficio de, si entre los primeros 60 días la alícuota es de 5%, o sea que si una persona blanquea mejor dicho, $100.000, la alícuota es de 5%, o sea $5.000 al tipo de cambio oficial, o sea que la ventaja es que si el tipo de cambio sigue subiendo es mejor entrar ahora porque la pena es más baja, después esas alícuotas van subiendo a medida que va pasando el tiempo. Muy bien, es una oportunidad entonces para aquellos que se animan, ¿no? Que ven oportunidades de inversión acá en la Argentina y que tienen fondos no declarados para invertir en estas oportunidades. Pero al mismo tiempo uno recuerda, ¿no? Los numerosos blanqueos, el temor, ¿no? Que genera en la Argentina no tener dinero declarado por las actitudes confiscatorias que ha habido a lo largo de la historia económica argentina. Muy bien, vamos a continuar ahora con información sobre el fin del estacionamiento libre en la Ciudad de Buenos Aires tras un año, ¿no? Desde el inicio de la cuarentena, en marzo del año pasado, que existía, ¿no? Esta posibilidad para los automovilistas que venían a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, la idea concreta es que a partir de esta semana se vuelve a la situación prepandemia, en lo que refiere así es de 7 a 21, a 24 horas, calles y avenidas, estamos hablando desde ya, y lógicamente lo que tiene que ver con Ochava, Garage y todas aquellas situaciones que ya conocíamos, pero que producto del aislamiento se empezaron a introducir modificaciones que ahora vuelven hacia atrás. El único detalle, ¿sí?, es que en centro y tribunales peatonal no se puede estacionar, pero sí hay libre circulación. Esa es una diferencia porque recuerden que se pedía un permiso. Bueno, por ahora este permiso no está siendo solicitado. Se habla de una circulación en torno al 90%, ese es el número que se maneja, pero bueno, ya lo podemos ver perfectamente cómo está la calle al día de hoy para entender cómo se da esa circulación, con algunos condimentos particulares, la vuelta de los chicos a la clase, cómo es esa vuelta, cuántos vehículos particulares más hay, en fin. Un dato: el chat del gobierno de la ciudad, ¿sí? 50500147, ahí directamente uno puede consultar si tiene una duda respecto del estacionamiento. Yo lo probé hace unos minutos, por ejemplo, puede poner permitido estacionar, dónde estaciono, allí se activa a través del bot esa charla y ahí uno puede recibir esa información. Muchas veces hay muchas dudas más allá de toda la cartelería y obviamente entendiendo también que hay parquímetros, sí, y las multas entre 3.900 y 11.700 pesos, que es la parte también de por qué hablamos de permitido o no permitido estacionar. Y el dato último, referido a la pandemia, respecto de los autos abandonados, disminuyeron bastante las denuncias respecto del año pasado y el anterior. Veníamos 18.000, 12.000, 10.000 durante 2020, perdón, estoy hablando de 2020 concretamente. La pregunta entonces, si estos autos, bueno, de qué surgen, qué situaciones, lo que nos explicaban que suelen ser de robos no identificados, pero bueno, la menor circulación de la gente en la calle hizo que hubiera menos denuncias naturalmente al respecto, pero bueno, también los vemos en la calle, allí están y allí siguen estando. Y también vuelven a tener costos las bicicletas, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hay varias... hay una suerte de confusión al respecto. Ajá. Esto lo vamos a estar empleando más adelante porque si es de lunes a viernes, fin de semana para el turista, para el residente, sí, hay todo un detalle, pero hay que estar atento porque no necesariamente, o sea, seguir bien la comunicación para ver si uno la puede usar o no, cuánto tiempo, media hora, un poco más. Bueno, todavía nos amplías este tema. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Muy bien, comenzamos con nueva información para los inversores, en este caso porque en los próximos días se ampliará la gama de alternativas disponibles para invertir en CDRs, este instrumento que permite adquirir acciones de empresas o invertir, ¿no?, en acciones de empresas extranjeras desde una cuenta comitente local. ¿Cuáles son las nuevas opciones, Ana, que se suman? Ale, ya se sumaron la semana pasada y con muy fuerte volumen.
Mucha expectativa hubo, se sumaron 20 opciones de diferentes acciones de Wall Street y ya son 270 las que tienen en el menú para invertir en pesos. Recordemos que los CDRs son como espejo, o sea, son certificados de depósitos argentinos que espejan la cotización de acciones de la Bolsa de Estados Unidos. Y el año pasado fueron un boom porque se bajó la unidad mínima para ingresar, o sea, antes se necesitaba desembolsar mucho dinero y ahora con montos bastante accesibles para un inversor minorista se puede apostar a este tipo de inversión. De los 20 de la semana pasada hay marcas muy conocidas o empresas muy conocidas como Mastercard, Spotify, la plataforma Zoom y bueno, seguramente hay recomendaciones para todos los gustos, pero bueno, es una buena alternativa para diversificar el portafolio e invertir sin riesgo argentino desde pesos y ganar en dólares. Desde ya, tal cual. ¿Te gusta, José, esta alternativa vos? Sí, ¿La has bueno, recomendado, ¿no? En alguna oportunidad a veces. lo largo de los distintos programas en los que participaste. Sí, muchas veces CDR como instrumento en sí, y aparte de estos nuevos que empezaron la semana pasada, hay algunas joyitas. A ver, por ejemplo, ¿cuál te gusta? Mira, para mí el más destacado es Berkshire Hathaway, que es el fondo que Warren Buffett es el dueño. Ajá. Entonces, digamos, ya bueno, si no lo conocen, googleen lo que es Warren Buffett. Es una eminencia, es un tipo que durante, no sé, 40, 50 años... Lo más parecido a un gurú, ¿no? Bueno, le dicen el oráculo de Omaha, que es de ahí. Y es un tipo que durante, no me acuerdo, 40, 50 años consistentemente le ha ganado al índice de acciones S&P, que, digamos, toda la teoría financiera te dice que no le podés ganar consistentemente, Claro, y este exacto. tipo lo ha hecho durante 40, 50 años. Y entonces uno, como inversor acá, lo que puede hacer es con pocos pesos participar de esa empresa, y esa empresa lo que hace es justamente comprar otras acciones de otras empresas. Claro. La principal tenencia es Apple, tiene 120.000 millones de dólares de Apple, bueno, otros bancos y demás, y justamente entonces lo bueno para el inversor local es que vos con pesos participás de ese negocio, que es como tener un fondo de inversión global, activo, y que el portfolio manager es Warren Buffett. Entonces para mí es uno de los más interesantes. ¿Y te gusta alguna otra de las nuevas que se han sumado? Sí, varias, de nuevo, varias. Bueno, hubo muchas tecnológicas, viste que todo el proceso de incorporar un CDR lleva un tiempo, y entonces se hizo mucho hincapié en las empresas tecnológicas, que son las últimas que estaban No, operando mucho. Por ejemplo, mencionó Ana a Zoom, que el año pasado fue un boom, ¿no? Pero ya no estará excesivamente alto el precio para entrar hoy. Y bueno, siempre la duda está si llegamos en un buen momento para entrar a acciones tecnológicas o no. Las empresas tecnológicas siguen empujando, tuvieron, si se quiere, un recreo estos días, consecuencia de la suba de las tasas de Estados Unidos, eso las perjudicó, pero todavía no está claro que eso sea un cambio de tendencia o si es más bien un recreo. Y después hubo otras empresas, hay dos empresas argentinas, que son argentinas pero que directamente salieron a cotizar en Wall Street y que ahora las podemos comprar acá. Una es Corporación América, la dueña de los aeropuertos, y la otra es Bioceres, la empresa de biotecnología. Ambas, de nuevo, súper interesantes, es bueno que sean argentinas y es bueno que ahora también las podamos comprar acá. ¿Para qué tipo de inversores, José, es un CDR? Mira, depende, porque hay de todo tipo. Por empezar, dos cosas. Uno, todo depende disculpa, cuánto... ¿no? Uno siempre tiende, ¿no?, a advertir contra la inversión en acciones para alguien Claro. que tiene un perfil conservador, ¿no? Que no Exactamente. soporta la volatilidad, ¿no?, los vaivenes en el precio del activo, ¿no? Exactamente, por eso te decía. A ver, tenés en cuenta dos cosas, digamos. Uno es qué proporción de tu portafolio es esto. O sea, no es lo mismo que vos tengas 100% de tu portafolio en CDR, si en ese caso sería un nivel de riesgo bastante alto, y otra cosa es que sea una proporción, a lo mejor 10% de tu portafolio, y entonces no es un nivel de riesgo la visión global del portafolio. Al Hay que mismo entender tiempo, cómo disculpa, conjuga. tampoco es lo mismo, tiene el mismo riesgo invertir en acciones de empresas Claro. internacionales que en acciones de empresas argentinas, ¿no? Claro, no, y aparte dentro de las internacionales, y ese es el segundo punto, no todas son iguales. Claramente no es lo mismo comprar una acción como Zoom, que es bastante volátil, una empresa tecnológica nueva, que comprar acciones de Coca-Cola o McDonald's, que las dos las podés hacer a través de los CDRs. Entonces también hay que entender, dentro del mundo de los CDRs, las 270 empresas que decía Ana, bueno, hay de todo ahí, entonces hay que entender también dónde te estás metiendo.
Muy bien, con esta información, con estas recomendaciones de José Ignacio Obano, cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, un gusto de estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, una semana con malas noticias para las empresas argentinas. Bueno, es el caso, por ejemplo, de este proyecto para subir la alícuota del impuesto a las ganancias, que quedaría cercano al 40% para las empresas que ganan más de 216.000 pesos mensuales. Bueno, el gobierno parece no estar muy preocupado con la inversión aquí en la Argentina, ¿no? No, bueno, esto se suma al impuesto a la inversión, se suma a los descomunales impuestos sobre la contratación de trabajo. Hace muchos años, cuando yo enseñaba finanzas públicas, explicaba por qué había impuestos altos a los cigarrillos y al alcohol. Era como una forma de disuadir su uso. Y si uno quisiera evitar que hubiera empleo, evitar que haya inversión, evitar la prosperidad, tiene que hacer lo que hace el gobierno ahora. O sea, ellos hacen lo posible para que nos empobrezcamos y tienen bastante éxito, debo reconocer. Lo que sorprende igual es que la sociedad no se queja, no cuestiona. Sí, la queja es fenomenal. La frustración que hay con este gobierno es extraordinaria. Yo noto de todo el sector, digamos, que produce, trabaja, una enorme desilusión, una gran frustración y una preocupación de utilizar circunstancias que son favorables, porque la Argentina enfrenta probablemente las mejores circunstancias de su historia. El precio de la soja puerto argentino está arriba de $550. El precio del gas está volando. Vivimos arriba de un inmenso globo de gas. ¿Qué es lo que hace esta gente? Importa gas del resto del mundo. Es como, yo decía el otro día a los dirigentes nuestros, esta gente si la mandamos al Sahara hace escasear la arena. Es una cosa increíble, increíble. Pero la oportunidad está, si tenemos un gobierno razonable, sensato, que entiende la lógica de los problemas. Voy a un caso que me tiene afectado por mi situación personal, que es la clave en todo el mundo. Eso se ve en la política del presidente Biden. Es vacunar lo más que se pueda. Esa es la llave de la prosperidad, de la cuestión sanitaria, de la cuestión de la dignidad. O sea, yo no estoy hablando solo de salud física, de salud mental. Haber tenido a los chicos escondidos un año en la casa ha producido unos problemas digamos, psicológicos muy profundos. La clave para salir de eso es vacunar. ¿Por qué Argentina vacuna una 15ª parte de Chile? ¿Alguno de ustedes me puede explicar? La misma pregunta me hago, ¿no? Vos, por ejemplo, analizando todo esto que estás diciendo, ¿cuáles serían las, no sé, 3 principales medidas que en este contexto acá lo tengo encargarías? bien claro. Yo sé cómo se resuelve. O sea, ¿qué es lo que deberemos hacer? Y lo voy a explicar de una manera muy simple. Argentina tiene un sistema sanitario que con sus más y sus menos no es perfecto, a mí hay muchas cosas que no me gustan, pero ha funcionado y en la pandemia funcionó. El sistema sanitario nuestro tiene elementos del sector público, elementos de la sociedad civil y elementos privados. Uno podría recurrir a las provincias, a los municipios, a las obras sociales, a los laboratorios, droguerías y farmacias. Las farmacias han dicho que se sienten en condiciones de vacunar 6 millones de dosis por mes. Con el resto del sistema sanitario en 3 meses como Biden hacemos. Como el tema es si conseguimos las dosis, ¿no? ¿Cómo? El tema es si conseguimos esas Bueno, ahí dosis, viene ¿no? el segundo punto. ¿Por qué no tenemos los dólares para comprar la vacuna? Porque no es que no tenemos la vacuna porque Pfizer ha decidido que los argentinos tienen que ser ferozmente castigados por los gobernantes que eligen. No, es una cosa. La razón es que no las podemos pagar. Sí, el gobierno se gasta los dólares, como dijo el ministro Guzmán,
en contener el paralelo. Claro. Compran el oficial, venden el paralelo. Entonces se dedica a timbiar con los títulos y con el dólar en lugar de usar los dólares para comprar la vacuna. ¿Y cómo se destraba eso? Bueno, yo digo votando otro gobierno que este. Nunca más hay que votar a esta gente. Porque la incompetencia en este tema ha sido dramática. Fijémonos una cosa. La caída del nivel de actividad argentina fue de las más altas del mundo, 10%. Caída en otros países, 4, 5%. La cantidad de muertos es varias veces el promedio mundial. O sea, no fue muy mal en lo sanitario, no fue muy mal en lo económico. ¿Por qué? Esto también tiene una explicación. ¿Qué no compramos? No comprábamos los test, no podíamos localizar. Claro. Taiwán tiene, con una población que es más o menos el 60% de Argentina, 15 muertos. Nosotros tenemos casi 54.000, casi 55. Bueno, justamente mencionaste, ¿no?, la caída del 10% de la economía del año pasado. En este se espera un rebote importante. ¿Qué crecimiento esperás vos en este 2021? Bueno, recuperaremos, como digamos, menos que el resto del mundo, 60, 70% de la caída. Eso lo vamos a recuperar. Ahora, en el 23 vamos a estar bien por abajo del 19. O sea, en el per cápita vamos a estar abajo en el 23 que en el 19, con circunstancias las mejores de la historia argentina. Porque una cosa que te vaya mal cuando el viento es de frente y te mata, un viento huracanado como el que tuvimos a fines de los 90, y otra cosa que te vaya mal cuando todas las circunstancias son favorables. Relacionado, ¿no?, justamente con las perspectivas de la economía argentina. Yo voy a usar un ejemplo futbolero, ahora que estoy medio en campaña electoral, tengo que usar ejemplos que entiendo. A ver. Nunca Messi erra frente al arco. En general Higuaín no erraba frente al arco. El que se acuerda de la final contra Alemania fue el mejor partido que jugó Argentina, con la única desgracia, que los que nunca erran, erraron. Es cierto, es cierto. Digo, ese es el caso. Acá, con todo a favor, erra todo el tiempo. Pues justamente, ¿no?, hablando de las perspectivas argentinas, te decía, el ministro Guzmán va a viajar, ¿no?, en los próximos días a Washington. ¿Crees que puede haber alguna buena noticia? ¿Crees que puede haber algún acuerdo con el fondo? Hay otro punto que es interesante. Guzmán, no sé si ustedes han apreciado, dice que las cuentas públicas hay que balancearlas. ¿Vos crees que te habla a ti, a mí, que sabemos que no se puede gastar? Sin duda que a nosotros no nos habla. A nosotros no nos habla. ¿A quién le habla? A los miembros del gobierno. Es un grupo de gente muy irresponsable que el ministro le tiene que decir, cuidado, que en la Argentina la ley de gravedad se aplica. Yo diría, pero si hay que explicar estas cosas, estamos perdidos. Eso me hace acordar a la... ¿Ustedes vieron que nuestros ministros se retiran por agobio? Yo nunca vi... Nos queda un minuto para ministros agobiados. Y que le demos como terapia ocuparse de las labores culturales de la UNESCO. ¿De dónde vienen los agobios de la ministra de Justicia? De los disparates que se le ocurren a la coalición de gobierno. Ella sabe lo que no... De la ex ministra. Ella sabía que no se podía hacer porque la Constitución no lo permite. Entonces, tenemos un ministro que se la pasa explicando aritmética para los miembros de la coalición. Una ex ministra de Justicia que decía, la Constitución dice otra cosa. Y que se agobió por las agresiones del resto del gobierno y le vamos a hacer terapia un poco costosa en la embajada de UNESCO. Ricardo, muchas gracias. Estoy enojado como nota. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Ricardo López Murphy sobre la difícil realidad de la economía argentina y las perspectivas que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.